En este tercer domingo del tiempo ordinario, las lecturas de la liturgia nos invitan a reflexionar un poquito más sobre la palabra de Dios. En la primera lectura, el libro de Nehemías nos muestra cómo todo el pueblo de Dios escuchaba con atención y respeto la palabra de Dios. Esta lectura es una prefiguración de la asamblea litúrgica del día domingo. Cabe preguntarnos, así de arranque, ¿cuáles son nuestras posturas frente a la escucha de la palabra de Dios en la celebración litúrgica? En primer lugar, hay que resaltar que muchas veces llegamos tarde a la celebración litúrgica, saltando la fiesta del banquete de la palabra de Dios. Sí, es un banquete y nosotros somos los invitados de honor. Cabe señalar también que muchas veces no prestamos mucha atención a lo que pasa en este banquete. Ahí viene proclamada la palabra de Dios. No es una lectura nomás, sino proclamación. Tiene un matiz de solemnidad que bien resalta esta primera lectura que escuchamos hoy. Es el mismo Dios quien nos habla a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los salmos, a través de su propio Hijo. Pero muchas veces andamos más preocupados en el partido, en que vamos a cocinar, en las tareas domésticas o académicas. Y la palabra de Dios se pierde en el aire, no llega a nuestro corazón. La primera lectura de hoy nos dice también que los levitas se encargaban de explicar la palabra de Dios que el pueblo acababa de escuchar. Es la tarea del obispo, del sacerdote y del diácono hoy en día en la homilía. El libro de Nehemías deja claro el matiz. Ellos, los levitas, explicaban con claridad el sentido de la palabra de Dios para que el pueblo pudiera entender las lecturas. Pero hay que reconocer que no siempre hoy en día la homilía se realiza de esta forma, con claridad, para que el pueblo entienda las lecturas. A veces asistimos a homilías desconectadas, desligadas de la realidad y de las lecturas mismas. La homilía es la explicación de las lecturas, pero a la vez su actualización. Como esta palabra de Dios, escrita más de hace 2000 años, me está hablando a mí, ahora, en mi realidad concreta. ¿Qué me dice a mí esta palabra? Por eso la homilía no es catequesis, ni un curso de Biblia, sino que tiene que tener estos dos matices. Una mirada a las lecturas y una mirada al pueblo y a su realidad concreta. La primera lectura de hoy termina con unas palabras que para nosotros hoy suenan como un dulce bálsamo. Este día está consagrado al Señor. No estén tristes ni lloren. Sí, porque el domingo es el día del Señor, el día de la alegría, porque recordamos la victoria de Cristo sobre la muerte, recordamos la resurrección. Prohibido estar tristes, entonces. Como diría el Papa Francisco, no quiero cristianos con la cara de vinagre, no quiero cristianos con la cara de Viernes Santo, sino con la cara de la alegría, de la resurrección. Y añade Nehemías una prefiguración también del banquete eucarístico. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tienen nada. Esta es la Eucaristía, el banquete del compartir. Comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo, hacemos comunión, o sea, somos una cosa sola con quien comulgamos, Jesús, y estamos enviados a compartir nuestra fe fuera del templo, en la vida diaria, en el ordinario día a día. Y la mejor manera de hacerlo es en la caridad, compartir lo que tenemos con quienes no tienen. Todo esto motivado por las palabras finales de la lectura. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Por eso no podemos terminar la celebración tristes, sino más bien por el contrario. Si la alegría del Señor es nuestra fortaleza, hay que salir del templo llenos de alegría y con las ganas de compartir lo que hemos vivido y celebrado. El Evangelio también nos habla de la palabra de Dios. Lucas nos presenta a Jesús, quien lee la palabra de Dios en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Es un volver a casa.
Es ahí donde Jesús empieza su ministerio público después del bautismo. Es curioso, Jesús no empieza en Jerusalén, la ciudad santa, no empieza en el templo, el lugar sagrado por excelencia. Empieza en una sinagoga de periferia, Nazaret, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas. Esta es la opción de Dios, estar siempre de la parte de los que son considerados por la sociedad como los don nadies. En la sinagoga Jesús recibe el rollo que contiene la palabra de Dios. Le toca el profeta Isaías. Lo lee y son palabras de vida eterna. Les propongo de cerrar los ojos y de situarnos con la mente un ratito en esta sinagoga de Nazaret. Imaginemos la voz de Jesús al leer la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Después de haber leído, devolvió el rollo a los sirvientes y se sentó. Todos tenían los ojos fijos, clavados en él. Tiene que ser también nuestra actitud, tener los ojos siempre fijos en Jesús. Y como nos decía María en el Evangelio del domingo pasado, hacer lo que Él nos diga. Y Jesús sorprende a todos diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hoy, en nuestra vida se cumple esta escritura, porque Jesús ha sido ungido para salvarnos, para liberarnos de todas las cadenas que nos atan y nos impiden ser libres y serlo siempre. Vicios, dependencias, violencias, prejuicios, odios, chismes, injusticias, opresión, machismo, engaños, falta de amor. Él es el libertador. Él es el Mesías tan esperado. Acojamos entonces con alegría esta palabra que hoy se cumple.